Varonautas, muy buenas tardes. Estamos en nuestro resumen semanal. Ahora debutando nuestro querido Arturo Rueda. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias, Carlos, Charlie. Buenas tardes. Saludos a todos los varonautas. Un gusto estar aquí. Oye, Arturo, pues fíjate que qué bueno que estás aquí. Gustó bastante el programa que hicimos de pensiones. Qué Hubo bueno. ahí algunas preguntas, ya luego te las iré pasando. La verdad es que estuvo muy interesante, la gente le gustó mucho. Entonces, pues, vamos a arrancarnos con los eventos de esta semana. ¿Te parece? ¿Le damos? Claro, por supuesto, encantado. Si no conocen a Arturo, les recomiendo que vean nuestro video de Pensiones al 100, que derivó de una entrada de su blog precisamente que está estrenando. Y vamos a arrancarnos, Arturo, ¿te parece? Esta semana estuvo movida. Pues vamos a arrancar con la reciente ruptura del máximo histórico de la bolsa, del índice de la bolsa. Hay que aclarar, varonautas, que es el índice S&P 500, el Standard & Poor's 500, que agrupa un poquito más de 500 de las empresas más importantes de Estados Unidos. Son como 530 y algo, si no me equivoco. Y pues nos preguntaban, ¿no, Arturo? Hicimos un especial cuando se dio esta ruptura de más de 5,000. En 2021 estuvo muy cerca, 4,800, 4,900, pero recién unos cuantos días rompió la barrera. Entonces esto marcó un hito importante. ¿Qué opinas sobre los impactos que esto tiene o pudiera tener en México? Porque cuando hicimos el video, Artur, muchos se confundieron, pensaron que era la bolsa en México o alguna situación así, pero les dijimos, no, tranquilos, es la bolsa en Estados Unidos, es uno de los índices, porque recordemos que hay varios índices. Está el Dow Jones, ¿no? Está el Standard & Poor's, está el Russell, en fin, hay varios índices. Entonces la gente ahí medio se nos confundió. Entonces creo que vale la pena revisitar, Artur. ¿Cómo ves? ¿Qué nos puedes decir acerca de la ruptura y su impacto en México, obviamente? Muy interesante lo de la ruptura. Por ahí del martes, miércoles, parecía que los mercados estaban ya como que un tanto cansados, como se dice en el lenguaje técnico. Parecía que iban a evidenciar una toma de utilidades luego de la gran alza que han experimentado desde finales de octubre. Se dio la circunstancia de que los resultados de la empresa Nvidia pues fueron mucho mejores a lo esperado, y el alza espectacular de esas acciones ayer llevó otra vez al Standard & Poor's e incluso al Dow Jones y al Nasdaq a un alza realmente impresionante, ¿no? En México, sin embargo, no se reflejó ese buen momento, esas buenas sensaciones que se dieron ayer y todavía que perduraban hoy en Wall Street. México estaba evidenciando ya, creo, Carlos, ese cansancio y estaba ya en una notoria toma de utilidades, motivada también por los resultados de algunos corporativos, ¿verdad? Especialmente el caso de FEMSA, de COF, que caen hoy de manera considerable por sus malos resultados. Creo yo que lo que vemos en la Bolsa Mexicana de Valores desde hace un par de semanas, el regreso desde los 58,600 y tantos puntos, es si no un anticipo, algo similar a lo que podríamos ver en Wall Street. Creo que desde el punto de vista técnico, los índices están ya llegando a su tope, considerando otra vez que han sido 3 meses y medio de alzas continuas, con algunas bajas ocasionales, pero fundamentalmente una subida, por cierto, muy empinada, no completamente vertical, pero sí bastante empinada. Entonces, en adelante los mercados estarán pues más atentos a lo que digan los diferentes miembros de la FED, que en la semana tocará a 8 de ellos aparecer en público, especialmente el presidente de la Reserva Federal,
de Atlanta, Bostic, que estará muy dinámico en los distintos foros y medios. Creo que los mercados entonces van a centrarse sobre lo que declaren, sobre lo que prevean para la próxima reunión de la Reserva Federal, que ya ha anticipado, medio anticipado por ahí, que bueno, va a ser muy cauta en sus reuniones subsecuentes para no anticiparse a la posible baja de la inflación y no crear un entusiasmo prematuro, ¿no? Perdón, ha sido muy interesante la semana, muy enriquecedora. En México también tuvimos el hecho de que parecía que iba a haber algo de entusiasmo con la colocación de las acciones de Águilas CPO. Bueno, fue un hecho extraordinario, inusitado, un frenesí que subió mucho la acción, pero que ya está también tomando ciertas utilidades, ¿no? Hay que tener ahí un tanto, creo yo, de cuidado, Carlos, porque creo que el público se ha dejado llevar por el nombre, más allá de las perspectivas interesantes, buenas que pueda tener esa colocación. No hay que perder de vista que ya el grupo como tal, Televisa, cotiza en bolsa desde hace 30 y tantos años y las cosas no iban bien con esa empresa, ¿no? Nada bien, Arthur. De hecho, Televisa cerró 2023 uno de sus peores años. Entonces, pues es contrastante. Como bien dices, causó sensación, causó furor la salida de Águila, la cual es, la controladora se llama Oyamandi y agrupa Estadio Azteca, las Águilas, creo que un boletín, un diario deportivo y por ahí alguna otra empresa. Son varias las que agrupa. Estuvo muy bueno el furor. Se anunció en 2.50, llegó a los 28 y ahora desinfló un poco, perdió como algo así como 6 o 7% estos días. Pero bueno, eso fue algo muy comentado, Arthur. También eso me lleva a otro punto que comentaste. El presidente, bueno, el chair Bostic sustituyó un poco a Bullard, ¿no? En el sentido de que antes, pues siempre hacíamos burla aquí, no burla, sino hacíamos referencia en el programa, pues a que Bullard siempre era el más halcón, ¿no? El más hawk de todos los chairs. Y pues ahora el quien vino a sustituirlo sorpresivo, no tan sorpresivamente, pero sí nos causó algo de sorpresa, pues es Bostic, ¿no? Que está tomando este lugar y precisamente al ver las minutas se juntó con los indicadores de empleo y de inflación, donde los mercados estaban llevando un rebajón de tasas y después de estos indicadores más las minutas de la Fed, pues eso nos indica que nos vamos a ir largo, ¿no? Si bien nos va, yo diría que a junio, incluso algunos analistas de bancos importantes, ¿no? Como UBS, tenían pues su anticipo en marzo de bajadas y ahora lo han pospuesto hasta junio algunos, entonces creo que eso se va a poner interesante, ¿no? Muy interesante, es muy interesante. El presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, te acordarás, era uno de los que llegó a sonar cuando asumió el presidente Biden como posible titular de la Reserva Federal, titular a nivel nacional, ¿no? Hay que recordarle a los baranautas o hay que comentarles que la Reserva Federal tiene varios presidentes regionales. Bostic es uno de ellos y un presidente federal regional que es Jerome Powell. Bostic en su momento sonó como una de las posibles consideraciones del presidente Biden. Finalmente no se dio, pero sigue ahí, ¿no? Y ha aparecido mucho. Me llama mucho la atención que aparece continuamente en foros y en diversos medios. Ahora, para esta semana que viene, habrá en Estados Unidos varios datos muy relevantes. Tendremos, por ejemplo, la primera revisión del Producto Interno Bruto al cuarto trimestre de 2023 y el índice inflación PSE, Personal Expenditure, Personal Consumer Expenditure, el jueves. Ese dato va a ser muy tomado en cuenta por la Reserva Federal para, en su caso, tomar decisiones o acumularlo a su cuadro general de consideraciones para la toma de decisiones de la siguiente reunión.
En la mezcla de estos dos principales datos con las declaraciones de los distintos representantes regionales de la Fed, podría moldearse el ánimo de los inversionistas durante la semana. Habrá otros datos menos relevantes, pero creo que estos dos destacan. Seguro. Y en función de eso volveremos otra vez la atención casi exclusivamente a la política monetaria, ¿verdad? A menos que por ahí surja alguna otra cuestión como esta de Nvidia, pero eso es un hecho inusual. Así es, Nvidia, que es una locura, ha subido no sé cuánto, más de 1000%, es una locura. Exactamente. Así es, esto a los baronautas, Arthur, se los dijimos hace ya varios meses que Nvidia se veía bien, se veía buena, se veía sólida, desde un viaje que hizo Xi Jinping, el mandatario de China, anduvo ahí de travieso por Taiwán, los rumores decían que se quería hacer de las fábricas de microprocesadores que están en Taiwán, porque si bien Taiwán está, digamos, un poco pues a la sombra de China en muchos aspectos, China quería tomar el control de esas fábricas que están en Taiwán, y aunque China tenga control, pues no tiene pues la tecnología, la inteligencia, en fin, todo esto está en Taiwán. Entonces, cuando Xi Jinping se dio su vuelta por Taiwán, pues luego empezaron las especulaciones, ¿no? Que se iban a intentar hacer control de las fábricas de microprocesadores, pues siendo Nvidia de las más representativas. Entonces ya tiene varios meses que esta acción ha ido igual arriba, ha sido una locura, incluso me atrevo a decir que es quien ha arrastrado al índice, Arturo. Entonces, bueno, pues ahí está el asunto que comentas, las variables que hay que estar atentos estas 2 semanas, Artur, y si te parece que como último punto del día, ¿qué te parece o qué te pareció? Aquí en este programa, Baronautas, ustedes lo saben, nunca hablamos de política, pero esto es una noticia económica. El director ejecutivo, como dicen ahora, el CEO de BlackRock, una de las gestoras de fondos o la gestora de fondos más grande del mundo, pues se reunió, destaca, 2 días seguidos, uno con la candidata a la presidencia del partido en la administración actual, y al siguiente día se reunió con el mismo presidente, Arthur, que además, dicho sea de paso, pues le aventó sus buenos guayabazos. El presidente, pues rara vez hace estos comentarios de alguien financiero, de algún empresario, y pues dijo que él, aparte de ser muy exitoso y muy importante, pues destacó que es politólogo de profesión, ¿no? Entonces, pues creo que es importante comentar esta noticia a la luz de los eventos financieros, obviamente, ¿no? Sin que tenga que ver con que es de X o Y parte, pero creo que sí destaca, ¿no? Las 2 reuniones seguidas del CEO de BlackRock. ¿Tú cómo ves? ¿Qué nos comentas de esta noticia, pues? Absolutamente, sí, fue una reunión que llamó mucho la atención por distintas cuestiones, todas ligadas a lo político y a lo económico. No se puede separar una cosa del otro, no se puede separar la inversión extranjera, en este caso, de la cuestión política, y menos en un año electoral tan decisivo como este. BlackRock, a lo mejor ya lo has comentado en otras ocasiones con los baronautas, con tu público. BlackRock es una de las administradoras más importantes, si no es que la más importante en tamaño, en cantidad de activos gestionados en el mundo. Cuando BlackRock actúa, compra o vende, vamos a decir, acciones, bonos, los diferentes activos de inversión, genera una influencia tanto al mercado, tanto en el ánimo de los demás inversionistas, como en sus pares, en otros gestores. BlackRock provee, por ejemplo, ETFs, gestiona portafolios de renta variable, de deuda, de moneda extranjera, etcétera, en todo el mundo. Los distintos inversionistas institucionales pues estuvieron atentos a lo que pudiera emanar de esta reunión, en el entendido que, bueno, sin meternos mucho a política, como dices, la favorita en las encuestas, Claudia Sheinbaum, pues bueno, tendría que decir algo al respecto, darle continuidad en el sentido económico a la política del actual presidente López Obrador.
Y en ese sentido es muy relevante decir que la inversión extranjera, tanto vía estos gestores como otro tipo de entidades, sigue creciendo. Vimos recién que rompió récord el año pasado y a su vez había roto récords en los años previos. Este pulso que los inversionistas internacionales pueden tomar de la medida es decisivo para que los flujos continúen y para que a su vez los mercados financieros, el mercado de deuda, el mercado cambiario, el mercado accionario, que se nutren de la inversión extranjera, puedan dar un curso, vamos a decir, según las expectativas. La bolsa hacia arriba, firme el peso mexicano y las tasas de interés adecuadas a lo que la Reserva Federal pueda decidir, también con perspectivas de baja. Es decir, el panorama por ahora es positivo y yo creo que el encuentro ha servido, como sirvió en otras ocasiones, para llevar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas internacionales, Carlos. Correcto, Arthur, yo creo que tienes razón. Yo en este punto, en Banxico se ha estado hablando de una posible rebaja incluso antes de que inicie la Fed. ¿Tú cómo ves? Porque si recuerdan, varonautas, México, en cuanto la Fed inició este famoso rate hike o subidón de tasas, como le decimos aquí, México se adhirió luego. Christine Lagarde tardó en adherirse y pues le cobró factura. No tardó mucho tiempo, Arthur, en pasarle factura el no comenzar la subida de tasas tan pronto como lo inició pues el Chair Powell, ¿no? Entonces, en Banxico se habla ya de una posible rebaja, incluso antes de la Fed. ¿Tú cómo verías ese punto ya para cerrar? Me agrada mucho el cambio de lenguaje que hizo el Banco de México en su comunicado de la última reunión. Durante todo el año pasado, el lenguaje era duro, el lenguaje era fijo de que las tasas se iban a mantener altas por un periodo largo para combatir la inflación. Finalmente, en la reunión anterior, el comunicado fue, vamos a decir, suave, ya abrió la puerta a bajas próximas, quizá ya en la siguiente reunión, considerando que es el país de Latinoamérica que mayor diferencia tiene entre la tasa de política monetaria y la inflación. La brecha entre el 11.25 y la inflación de 4.40 es impresionante, es casi 8%. Ningún otro país de Latinoamérica tiene esas proporciones. Entonces sí, ni podemos, sí, ni Brasil, entonces podemos entender o inferir que sí, el recorte puede empezar incluso antes de que lo haga la Reserva Federal, lo cual le daría pues una fuerza adicional a nuestro mercado accionario y eso sí podría causar ahí ciertos sub y bajas del tipo de cambio. Ahora tenemos el dólar alrededor de 17 pesos, hoy ha subido un poco a 17.10, pero por ahí anda sobre la base de los 17 y dependiendo del mensaje de la Fed y de la proporción en que el Banco de México recorte o prevea que va a recortar, pues bueno, el tipo de cambio va a tomar también cierto sentido alcista, ¿no? Pero creo que de manera temporal podríamos verlo otra vez consolidándose en 17 e incluso abajo de 17, Carlos. Sí, y se pone sabroso el asunto porque pues se avecina año electoral y no solo en México, en Estados Unidos. Y para ponerle un poco más de pimienta, pues Trump recientemente ganando las primarias, haciendo reaparición. Entonces, bueno, creo que se va a poner interesante. Recuerden, varonautas, que el diferencial entre la tasa en un país y otro es lo que se denomina carry trade y es parte, no es toda la explicación, pero es parte de la fortaleza temporal o bueno, ya más o menos de mediano
mediano plazo que ha tenido el peso, porque pues el dinero paga mucho más aquí que allá, ¿no? Mucha gente prefiere invertir sus dineros aquí en pesos que en Estados Unidos, dado el enorme diferencial, ¿no? Entonces, bueno, eso es por parte de Carry Trade y creo que se va a poner muy interesante, como dices, el que comience a reducirse ese diferencial, pues puede generar no puede, va a generar volatilidad en el tipo de cambio, como dices, puede ser a la alza, puede ser temporal y bueno, se adereza un poco más con las elecciones hacia el segundo semestre de este año. Entonces, pues se va a poner interesante, Arturo, hay que estar pendientes de la información, de los comunicados, porque no sé si coincidas, pero en estos últimos años hemos visto, un par de años, hemos visto ocurrir más cosas que en los últimos 30, al menos yo, ¿no? Desde el amago de default, ¿no? ¿Recuerdas de hace unos meses de Estados Unidos, cuando Fitch les rebajó la calificación? Luego el conflicto ahí entre republicanos y demócratas, ¿no? Que estaba poniendo en riesgo el techo de endeudamiento, el cual pues había llegado a ese punto en parte por el trillón de apoyos que dio pues el presidente Biden como respuesta ante la pandemia. Entonces, insisto, ha sido un cóctel de emociones, de variables, de sucesos que vuelvo a repetir, en un par de años, Artur, hemos visto lo que yo al menos no había visto en 30 años, ¿no? Sí, las cosas en materia financiera, la verdad, van a una velocidad tremenda y van, creo yo, a aumentar la velocidad y la proporción del impacto de cómo se dan, de cómo se solventan. Lo vimos en 2020 con la pandemia, cuando los mercados se desplomaron y a los 3 meses ya estaban dándose la vuelta. Lo hemos visto a partir de que la Reserva Federal empezó a subir las tasas. En octubre, decía yo, tuvimos un bajón de todos los mercados y ahora estamos, como señalabas al inicio, en los máximos del Standard & Poor's, ¿no? Estas idas y vueltas ahora son más precipitadas las caídas, más empinadas las alzas, y eso, claro, hace que todo sea más sabroso, más interesante, más complejo, más difícil de entender, y creo que precisamente estos esfuerzos loables que haces a través de estos recursos son muy valiosos para desengranar todo lo que hay ahí y para darle diferentes puntos de vista, explicaciones, contextos y diversas interpretaciones a los espectadores, a los varonautas. Así es, Arthur, pues bueno, en mis tiempos al menos no, la mayoría de la gente no cuestionábamos, no preguntábamos por qué suben las tasas, por qué bajan, y creo que ahora, como dices, ¿no? Con base en estos esfuerzos de mucha gente, ¿no? De las propias autoridades, no hay que reconocerlo, de la propia Conducef, del Banjico, pues al menos ya es un mundo completamente diferente, donde al menos la gente le interesa saber, ¿no? Como dices, con estos recursos, está al pendiente, pregunta, entonces, bueno, eso a mí la verdad es que me emociona mucho porque es cosa que hace unos cuantos años no se veía. Entonces, bueno, pues ahí está, Arturo. No sé, para cerrar, algún comentario, algo que quieras añadir ya para irnos a iniciar el fin de semana. Claro, sí, bueno, que hay que estar atento de las cifras, de los indicadores de la próxima semana y que hay que tener cuidado con esto que señalas, porque ahora estamos en el otro lado. En mis tiempos había cero información y ahora hay cualquier cantidad de datos, comentarios, etcétera, y la mayor parte no son necesariamente ciertos o necesariamente reales. La gente debe tener cuidado con la información, de dónde proviene, quién la da, quién la comenta. Mucho ojo, como decía un comercial también de mis tiempos, con quién, cómo está procesando esa información y cómo nos llega. Eso es muy, muy delicado. Así es. Pues ahí está, varonautas. Estén muy al pendiente. La próxima semana estaremos al pendiente. Ya saben, cualquier información que amerite, pues les echamos ahí una publicación corta. Si es algo como lo del Standard & Poor's 500 que rompió los 5,000, pues hicimos un especial, un mini especial de unos minutos. Y pues no sé, a ver si la próxima semana, Arthur, nos volvemos a conectar ahí según tus agendas, tus disponibilidades. Y para la gente que está entrando a esto, pues yo les recomendaría el libro
libro de Arturo Rueda para entender la bolsa. Incluso en Sudamérica lo han estado leyendo mucho, Arturo, no me dejarás mentir. Entonces, pues los mexicanos no nos quedemos atrás, échenle un ojo. Les vamos a dejar la información de este libro y obviamente de tu blog para que estén muy al pendientes, como dices, de toda la gente que hace un esfuerzo por que la gente tenga información. Como dices, antes no había nada y ahora hay un exceso de información, ¿no? Pero un exceso de información de dudosa procedencia o de dudosa calidad al menos, ¿no? Justamente, de dudosa calidad, de dudosa calidad. Hay que tener cuidado, que la gente no se deslumbre porque de pronto por ahí un comentario en YouTube tiene 100,000 o 200,000 vistas. No, no. La gente debe buscar la certeza, la calidad informativa, tanto en asuntos de otra índole como en lo que atañe a su dinero, porque finalmente de eso se trata, de su dinero, su capital, su patrimonio o sus deudas, según el enfoque de cada quien. Así es, Artur. Pues ya saben, varonautas, estemos muy al pendiente. Artur, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Varonautas, acuérdense, esto lo pueden ver ya después, aunque no es en vivo. Y pues de todas formas, dejen sus comentarios, sus preguntas, como siempre. Ya saben que me doy el tiempo de leerlos algunos, de responderles. Y pues nuevamente, Artur, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación. Si te parece bien, estamos al habla. Claro que sí, Carlos, gracias por invitarme, muy amable. Gracias a ti. Gracias, estamos en contacto. Bye. Adiós, varonautas.